Bienvenidos a Europea Media, bienvenidos al plató ubicado en la Universidad Europea, en el campus de Villaviciosa de Odón. Ya saben que la semana pasada hablamos de la problemática de la vivienda entre los jóvenes y dimos 6 posibles soluciones, debatimos sobre esas 6 posibles soluciones. Hoy tenemos que debatir sobre las otras 6 soluciones que tenemos. Ya saben que contamos con alumnos de la Universidad Europea y contamos también con un experto y profesor de economía, con Carlos Moore. Antes de eso, lo que tenemos que decir es que hoy es 25 de noviembre, es Día contra la Violencia de Género y me gustaría o nos gustaría añadir una solución más. La promoción de la vivienda, promoción de alquiler o un lugar donde las personas que tienen que lidiar contra la violencia de género tengan un lugar digno donde refugiarse de su agresor o de su agresora. Dicho esto, vamos a hacer un repaso de los temas que hablamos la semana pasada en la primera parte de este programa, como era la creación de una constructora pública estatal, la promoción de la vivienda pública, un programa fiscal exclusivo para los grandes contenedores o unas opciones para los nuevos autónomos, entre otras. Y hoy vamos a avanzar sobre estas nuevas 6 soluciones que sí, es verdad que tienen otros sectores, que tienen otras poblaciones también en nuestro programa. Carlos Moore nos va a hacer esta presentación, experto y profesor en la Universidad Europea. Pero Carlos, antes de nada, déjame también que presente a nuestros alumnos, ¿no?, que nos acompañen en este programa. Ingrid Acosta, muy buenos días. Con nosotros también se encuentra Álvaro Checa, buenos días. Buenos días. Sergio Díaz, buenas tardes. Buenas. Y muy buenas también a Ecea Ibáñez. Todos los anteriores son estudiantes de Economía, excepto Ecea, que es estudiante de Periodismo y Relaciones Internacionales. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Carlos, 6 posibles soluciones, pero vamos a meter también nuevos ingredientes, porque son unas posibles soluciones en las que vamos a contar con otros sectores también de la población. Eso es, Rosa. Muy bien. Lo primero es que suscribo lo que has dicho, las palabras del día de hoy, muy importante. Supone una lacra la violencia de género y evidentemente hay que continuar intentando erradicarla. Con relación a las nuevas 6 medidas del economista extraterrestre, voy a continuar y ya establezco el debate. Primero contextualizo, si os parece. Bueno, la primera medida, que ya sería la 7ª, es la creación de un banco público para préstamos hipotecarios y servicios sociales. Aquí ya introducimos otro tipo de población que tiene que ver con jóvenes, familias monoparentales y mayores de 45 años, que lo que trata es de centralizar terrenos aptos para evitar la especulación. Hay una legislación aplicable, que es la Ley del Suelo, que es la rehabilitación urbana, la Ley 8/2013, además es muy reciente, que regula el uso y disponibilidad de los recursos públicos para proyectos de interés público también. O la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que regula las condiciones para la creación y gestión de entidades financieras con participación pública. En este sentido, tenemos que saber que el marciano no se está inventando nada. En Alemania ya existe, desde hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, un banco que se llama KfW, no lo voy a decir en alemán, es muy complejo. El 80% de la participación de este banco es público y el 20% es de los Länders. Los Länders son como las comunidades autónomas en Alemania, ¿no? Entonces, la intención es financiar y rehabilitar viviendas en zonas despobladas, impulsar la sostenibilidad energética en el sector habitacional y complementar políticas públicas en zonas rurales, ¿vale? Entonces, con esto se reduce la dependencia de una banca privada. Tenemos que pensar también que muchas veces vemos a las 8 o a las 9 de la mañana personas mayores hacer cola en bancos o haber reducido el número de sucursales. Eso significa que no estamos atendiendo a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y nada más. Pues sobre esto, pues... Vamos a debatir sobre esa creación de un banco público exclusivamente para préstamos hipotecarios. Como bien dice Carlos. ¿Por quién empezamos? Ingrid. Pues hay una solución bastante
Bueno, porque al solo centrarse en dar préstamos, pues los jóvenes, por ejemplo, tendrían más accesibilidad a que tienen los préstamos más rápido y poder comprar una vivienda. Por lo tanto, el tema de los precios de la vivienda quizás se moderarían. Y también esto favorece a las personas mayores que tienen que estar horas y horas esperando muchas veces, o desde primera hora de la mañana, en vez de estar descansando, a que les resuelvan problemas que tengan en el banco. Pues en este tipo de bancos ya pueden ir directamente y no estar esperando por otro tipo de cosas. Ingrid, bueno, no eres madrileña, por lo tanto creo que en tu caso vives de alquiler o cómo vives aquí en Madrid. De alquiler. ¿Te ha supuesto mucho problema encontrar un piso? Desde mayo y encontré piso 2 semanas antes de empezar la universidad. Costó mucho encontrar uno que fuese, que no fuese muy pequeño, que fuese una casa normal en la que se pudiera quedar yo o de más de una habitación y que estuviese cerca y no estuviese tan lejos. Fue muy difícil. Bueno, pues vamos a seguir con el tema, con la creación, ¿no?, de este banco público. A ver, yo como concepto general me parece muy buena idea y ojalá se implementase. Si países como Alemania lo están haciendo, es un hecho que funciona. Y además apoyaría bastantes sectores, ¿no? Porque el problema principal que se suele tener es el no tener ahorros o el no tener un buen perfil para que el banco te acepte. Entonces, si el Estado, haciendo esa función social, ejerce la labor de un banco, siendo un poco más flexible o laxo en esos criterios que aplica sobre los clientes que van a obtener sus hipotecas, pues es muy buena idea, la verdad. Sí, yo, un poco siguiendo la idea, la verdad que está bien pensado porque al final el tipo de interés al pedir un préstamo al banco últimamente está bastante elevado y, pues hombre, si el Estado se hiciera cargo, porque al final es una idea que entiendo que no es para generar ingresos, sino es para ayudar a la población a que tenga más facilidad de poder iniciar, el proceso, pues eso, de conseguir una vivienda para independizar sobre todo los jóvenes. Y me parece buena idea, lo único que, claro, el banco tiene unos procedimientos que el Estado no sé si podría llegar a igualar, porque claro, el banco se fija mucho en el sueldo, en la situación, y eso, entonces un impago al Estado, no sé en qué podría acarrear eso. Yo estoy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros. Es cierto que es una iniciativa que a mí me parece, a primera vista, me parece bastante buena. Creo que puede facilitar el acceso a la vivienda para aquellas personas que pertenecen a colectivos un poco más vulnerables, pero sí que es cierto que por el hilo de lo que él iba comentando, el Estado tiene que estar dispuesto a hacerse cargo de toda la administración, toda la gestión y organización que esto requiere. Entonces habrá que ver si sería capaz de implementar esta medida o no. Pues tenemos muy poquito tiempo para debatir en este primer bloque, en esta primera solución. Primera, que sería, como bien ha dicho Carlos, la séptima. Con lo cual, vamos con la octava. Yo voy a decir el título y la introducción, evidentemente, la tiene que hacer el experto. Es una limitación del alquiler turístico al 10% en capitales de provincia y pueblos con poca densidad de población y un 5% en grandes urbes. Carlos, introduce un poquito este tema. Bien, antes de nada, solo un pequeño matiz. Lo que decíais de que te den un préstamo se llama gestión del riesgo y con relación al banco público ya existió en España uno que se llama caja postal. Es decir, que el Estado ya conoce cómo se implementa un banco público. Con relación a la limitación, hay una legislación aplicable, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula el uso para fines turísticos, permitiendo establecer límites en el porcentaje de alquileres turísticos, ¿no? De esta forma se evita la expulsión de residentes por un aumento de precios y, evidentemente, causado por plataformas, que no voy a decir el nombre porque no quiero tampoco hacer mala publicidad de empresas que generan negocio dentro de nuestro país. Luego, fomentar el uso de viviendas para alquiler residencial en zonas tensionadas. Y, por último, combinar esta medida, que además es una ley que va a salir muy pronto, por lo menos es una propuesta, la que el piso turístico seguramente se incremente el IVA, y el IVA anterior es del 10% y el impuesto sobre el valor añadido que se quiere implementar ahora es del 21%. Eso es una medida que seguramente se va a implementar pronto, ¿no? Entonces, un poco este es el planteamiento, que se pueda controlar en porcentaje el número de viviendas en alquiler para alquiler turístico.
Yo por aquí, mira, volvería otra vez de nuevo a Ingrid, ya que eres de las islas, y las islas, por ejemplo, es uno de los sitios en los que el precio del alquiler, bueno, pues para mucha gente que se tiene que ir a vivir allí por tema de trabajo, bueno, pues tienen que desplazarse a otras zonas e incluso coger un vuelo diario para ir a su sitio de trabajo. ¿Conoces este tipo de problemas? Por ejemplo, esos son en las islas que son más grandes, que son las más pobladas. Pobladas. En Tenerife, por ejemplo, y en Gran Canaria, esa medida se estaba implementando, pero porque son las islas que son más grandes. Por lo tanto, las viviendas, mucha gente se tiene que ir a vivir más para afuera y hacer un montón de trayectos, o directamente, por ejemplo, de mi isla a Tenerife son 30 minutos en avión. Pues mucha gente coge el vuelo de las 7 de la mañana, de las 8 de la mañana y vuelve por la noche, porque no encuentran una zona en el centro de Tenerife que les quede cerca del trabajo por culpa de las viviendas turísticas. Por lo tanto, se ha reducido tanto el porcentaje para esas dos islas, para que no haya tanto turismo y la gente pueda realmente trabajar, los canarios en su sitio, o la gente que venga de fuera, que vayan a trabajar, no que haya tanto turismo, esté saturado y la gente no pueda. Eso, por ejemplo, en Gran Canaria y en Tenerife. Ya luego, en otras islas más pequeñas, como es en La Palma, en La Gomera y en El Hierro, es un 20%, la gente puede tener más viviendas vacacionales y puede haber más turismo. Por lo tanto, por ejemplo, en mi isla, que es La Palma, no hay tantos sitios turísticos, sino son más pisos que están a las afueras, no están en el centro de la ciudad. Por ejemplo, en el centro de la ciudad, en los Llanos de Aridane, hay 2 hoteles que son muy pequeños, son 3 estrellas, simplemente para salir y entrar. Hay un hotel que tiene 3 habitaciones nada más. Y es básicamente porque no quieren que el centro de la ciudad se sature por los curcas turísticas, para que la gente pueda ir a trabajar y hacer su vida normal. Por lo tanto, se crean muchas casas rurales un poco más a la afuera y que cojan coches, porque no, si no la gente no puede estar viviendo bien en su isla. A mí me gustaría llevar la respuesta rápidamente por 2 canales. 1, el canal de la persona a la que le afecta, y 2, del canal a la persona a la que le beneficia. La persona a la que le afecta, bien sea un inversor privado que le gustaría invertir por esa metodología, me podría llegar a parecer algo lógico, pero como bien dijimos en el anterior programa, es un derecho constitucional el tener una vivienda, pero no es un derecho constitucional tener una vivienda en el lugar donde a ti te gusta, porque te pilla cerca de tus sitios de trabajo y demás. Hay que hacer ahí un pequeño matiz. Dicho esto, sí es verdad que en ese tipo de circunstancias, obviamente, afecta al día a día del trabajo, pero también es verdad que no solo implica un aumento en los precios el que haya mucha vivienda turística, sino que también implica un bien social que hace que los negocios que estén en esa zona puedan crecer más por el aumento de población que viene desde otras zonas del país o otros países. Justo yo iba a comentar algo parecido, que al final el turismo en zonas como por ejemplo Canarias o incluso Baleares o Madrid, incluso el centro, generan una riqueza que la gente que normalmente, que vive ahí, residentes españoles, gastamos mucho menos, porque al final todos los días ahí pues no sales todos los días al final, y la gente que viene de fuera pues viene a disfrutar y no le importa pagar, pues eso, salir todos los días a comer fuera o lo que sea. Entonces yo creo que es buena idea para la gente local, pero reduciría mucho ingreso por turismo, y eso que en zonas como esa es prácticamente el 90% de la zona. O sea. Yo difiero un poco. Es decir, si bien estoy de acuerdo en lo que habéis comentado, que el turismo, precisamente además en España, es algo bastante importante y sobre todo que beneficia los negocios locales, además en las islas en particular, creo que aún así la gente que lleva mucho tiempo viviendo en un lugar concreto no tendría por qué desplazarse y dejar sus viviendas o su hogar, no solo un sitio en el que quieren vivir, sino donde han vivido toda su vida, porque la gente quiera tener pisos de alquiler o Airbnbs. Entonces, a mí esta medida sí que me parece correcta. Yo estoy de acuerdo, y si se me permite un pequeño detalle. La gente que lleva ahí mucho tiempo implica que es posible que esté en proceso de haber adquirido su vivienda, o sea, que esté pagando la hipoteca, por lo tanto, su precio ya esté fijado. Ahora, sí es verdad que cuando terminas tu contrato de alquiler, el propietario tiene la libertad de subírtelo en caso de quererlo. Sí es verdad que en ese caso estoy de acuerdo con vosotros en el que es una buena medida. Yo lo veo una medida más que correcta, porque lo que no
podré entender nunca que, al igual que tenemos ese derecho a la vivienda, ¿no? que nos explicaba Carlos en el programa pasado, tenemos también ese derecho a la salud, ¿no? Entonces, que un médico, un médico o otro sector, pero bueno, voy a hablar de la salud, tenga que cogerse cada día un avión para ver a sus pacientes, me parece tan patético, porque no pueda adquirir un alquiler por el altísimo precio. Es que me parece patético. Para mí es esa la palabra, patético. Además tenéis que ver que hay una isla que nos has comentado, que es también de nuestras queridas Islas Canarias, que es Lanzarote. Y Lanzarote tiene un problema ahora brutal, y es que tiene mucha vivienda turística, pero la vivienda turística la tiene que limpiar alguien. Y esas personas que limpian no tienen acceso a poder alquilar, con lo cual hay un desequilibrio y toda la gente está concentrada en Arrecife. Es complicadísimo. Es muy complicado, es muy complicado. Bueno, pues me quedaría más tiempo hablando de esta propuesta. Pero venga, vamos por la novena, porque ya saben, es que el tiempo corre. Y vamos a hablar ahora de una rehabilitación de las viviendas en las denominadas zonas despobladas. Y bueno, pues es que parece ser que Teruel también existe, Carlos. Claro que sí. Un poco esa es la intención, ¿no? Incentivar la rehabilitación de viviendas en áreas rurales, porque ahora mismo ya, gracias a Elon Musk, ya tenemos internet en todos los lados. Entonces nos ofrece vivienda asequible y revitaliza determinadas zonas, ¿no? Entonces hay una legislación que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es muy largo, el PRTR, que ofrece fondos europeos para, lógicamente, rehabilitar en zonas rurales viviendas que sean sostenibles, ¿no? Entonces promueve esta restauración ofreciendo incentivos fiscales, ayudas públicas y además programas de teletrabajo. De esa forma, por ejemplo, zonas como Teruel, Soria, lo que le llaman o denominamos la España despoblada, se enfrentan a un éxodo poblacional hacia las grandes urbes, como Madrid, ¿no? Barcelona. Entonces esto atraería, lógicamente, el traslado de personas hacia esas zonas despobladas, ¿no? Y finalmente establecería sinergias con políticas de desarrollo sostenible de las que tanto estamos hablando ahora, ¿no? Pues un poco es esto. Zonas despobladas. Yo, si se me permite un pequeño comentario, y es que la gente que normalmente no está muy metida en el sistema económico o no lo lee o no se informa sobre él, no tiene en cuenta. Y es que el aumento de fondos europeos implica un ligero aumento de la inflación, y esto implica que por consecuencia aumente a nivel general el precio de las casas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, dicho eso, a nivel reformar y hacer todo ese tipo de cosas en zonas que no son tan céntricas o que la población a nivel general no está tan interesada, creo que es una buena medida, pero es que tampoco es el problema la vivienda. Me explico, no es que las viviendas sean de mala calidad o similares, es que el entorno de esas zonas no es próspero a nivel de crecimiento personal, y por eso las personas pues prefieren irse a lugares con más oportunidades, bien sean laborales, para conocer a su futura pareja o para desarrollar pues un nivel de vida que no podrían llevar a cabo en otra zona. Claro, yo creo que sobre todo debe ser un poco más, ya no ayuda para adquirir la vivienda, sino un poco generar el entorno, pues eso, pues con mejores instalaciones, pues como colegios, polideportivos, eso es. Que yo creo que eso es lo que al final la gente busca, que aquí en Madrid es que tienes de todo, y a lo mejor te vas a Teruel y no tienes eso, que está bien la idea, lo que pasa es que yo creo que habría que cuidar sobre todo el entorno de la vivienda más que solo la vivienda. Yo estoy de acuerdo, al final, por mucho que les des ayudas para conseguir esa vivienda, por mucho que les des la opción de teletrabajar o diferentes tipos de ayudas, si ese entorno no es atractivo para ellos, no hay infraestructuras, no hay servicios, si una persona tiene hijos, quiere que tengan un colegio, un parque al que ir, extraescolares a lo mejor. Entonces creo que el problema, como han comentado los compañeros, puede ir un poco más por ahí. Sin embargo, sí que me parece que podría ser una buena idea para aquellas personas que estén dispuestas a hacerlo, ¿no? En vez de masificar esas ciudades, que se desplacen a otro entorno. Realmente la solución para eso sería crear infraestructura o reformar los pisos, que sean de manera más moderna para que la gente pueda ir a vivir allí y tenga qué hacer en esas zonas exploradas. O simplemente hay gente que quiera teletrabajar, puede hacerlo allí y así tienen dónde y qué hacer. O personas también desempleadas que pueden trabajar en las zonas locales, los negocios locales de allí mismo. Y otra cuestión interesante que sería, en vez de
usar solo ese dinero para la reforma de las viviendas, podrían apoyar empresas, podrían dar ligeras subvenciones o apoyar un sector concreto. Se podrían hacer ciudades tecnológicas, ciudades de logística, ciudades dedicadas a la fabricación de ciertos productos, y pues todo eso claro que implicaría un aumento necesariamente de la población por la necesidad de trabajadores de esas empresas, y eso implicaría que el mercado se abriese. Y las propias personas que van a vivir en esas viviendas y los inversores van a ser los que van a ofrecer el servicio de reformar las viviendas para que la gente viva cómoda en esas circunstancias. A mí también creo que por lo que él ha comentado puede ayudar, sí, en caso de que esto se implementara, podría ayudar a, por ejemplo, sectores como el sector de la construcción en la zona, ¿no? Que son los que se van a encargar pues, de habilitar esas viviendas, etc. Pero sí que creo que habría que darle una vuelta para ver si realmente es efectivo o no. Pues yo creo que vamos a por el siguiente punto. Bueno, hablábamos de esa rehabilitación, ¿no? de las viviendas, pero nos vamos con el punto 10º. El punto 10º, Carlos, es la creación de un plan estratégico de densificación. Bueno, pues realmente es la creación de un registro público para la venta de terrenos aptos para construir o rehabilitar vivienda, oficinas, para el desarrollo rural, por ejemplo, el cultivo, o con incentivos fiscales para la compra, Carlos. Pues es que el marciano ha tenido en cuenta lo que acabáis de decir, que son los servicios, lleváis toda la razón. Si no hay servicios, nadie se va por mucho incentivo que haya, parece ser, según he leído. La legislación aplicable es la ley del suelo igual y rehabilitación urbana para uso de suelos y proyectos de interés público. Y aquí hablamos de incentivar la inversión privada en zonas con potencial crecimiento o bien facilitar la planificación urbanística y el acceso a terrenos aptos para el desarrollo, aquí estaría la emprendeduría, por ejemplo, o algunas áreas urbanas y rurales disponen de terrenos que podrían aprovecharse para vivienda o otro tipo de actividades económicas. Por ejemplo, decíamos el cultivo, ¿no? El desarrollo rural, que es tan necesario todavía, ¿no? Entonces, se crearía un registro público para gestionar terrenos infrautilizados o abandonados. Esa es un poco la intención. Bueno, yo sí puedo decir también una cosa, es el hecho de que muchos de los terrenos utilizados ya suelen tener propietarios y muchas personas los utilizan simplemente para mantener su patrimonio. Esto no implica que no se deba de dar un uso, y es más, yo estoy de acuerdo en que la eliminación de cualquier tipo de burocracia va a facilitar muchísimo más la realización de proyectos, bien sean inmobiliarios o empresariales. Pues esta medida puede ayudar mucho a las constructoras privadas a que se les sea más fácil comprar este tipo de terrenos y suelos, lo que sea, para que puedan construir de manera más fácil, porque hay veces que tú pides una licencia o pides un papel para comprar algo y te pueden llegar a tardar años y años y años. Y después de todos esos años te la aceptan y después te piden otros papeles nuevos que en todos esos años han puesto nuevos. Y eso tarda y puedes estar 20 años esperando para construir una gasolinera, por ejemplo. Sí, justo. Y también el régimen fiscal, pues reduciendo los impuestos a lo mejor en zonas rurales, es un poco incentivar también que la gente quiera ir y sobre todo que quiera invertir en zonas así, porque si te cuesta lo mismo o vas a pagar lo mismo de impuestos en un sitio que en otro, pues al final te vas a ir al sitio seguro que es Madrid, que en unos años pues subirá el precio del suelo como lleva haciendo durante décadas. Así que... Yo lo que creo es que puede ayudar a facilitar, como ha comentado Ingrid, un poco todo lo que es el papeleo, lo que diríamos, por así decirlo, y todo este tipo de trámites que llevan mucho tiempo y que hay veces que realmente un servicio o una oficina o bueno, la gasolinera, algo realmente se quiere implementar o es necesario y toma demasiado tiempo, entonces sí que puede acelerar ese proceso. Yo no sé mucho justo de la legislación de la que estábamos hablando, pero lo único que me plantea así un poco de dudas es el tema de que haya terrenos que ya tengan propietarios que puede que no estén de acuerdo con esto, es lo único que me plantea así dudas. Bueno, la intención es crear un registro público simplemente donde se identifiquen la titularidad de estas personas y luego ya a partir de ese momento que se ponga o no al mercado ya dependerá un poco de otro tipo de medidas. Yo os digo, si por ejemplo se aprobase esta medida, ¿vosotros seréis capaces de, bueno, pues de iros a estas zonas y emprender algún negocio? Hombre,
Hay que ser valiente. Lo primero, para querer salir de tu zona de confort y sobre todo tener la actitud de emprendedor, que hoy en día es complicado. Pero siempre, pues hombre, medidas como estas pues facilitan mucho más pues esa idea de querer generar negocio fuera de tu zona de confort. Es arriesgado, pero bueno, se podría intentar. Bueno, se supone que vosotros sois jóvenes y os gustaría emprender, con lo cual, si os dan las condiciones, si, hombre, salir de la zona de confort es que tenemos que salir, pero vais a salir en breve ya, porque vosotros vais a dejar la universidad ya y se supone que esa zona de confort va a desaparecer. Yo estoy de acuerdo y es más, me atrevería a decir en nombre de gran parte de la juventud que está emprendiendo a mi edad y está empezando a tener un leve éxito, que no tiene ningún tipo de problemática en irse a otros países que ofrecen mejores condiciones para desarrollar sus empresas. No, pero no hablamos Así que, de otro tipo de países, hablamos pero de zonas... A lo que quiero llegar es Claro. que si están dispuestos a hacer eso con otro país, estarían muchísimo más dispuestos a hacer ese cambio dentro de su propio país, si realmente se está incentivando. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto eso sería bueno, porque se generaría una competencia entre comunidades autónomas que en cierto punto haría que incluso con el muy largo plazo Madrid empezase a despoblarse y se empezase a llevar a irse toda la población hacia las zonas que tienen mejores condiciones. Sí. Tenéis que pensar cómo estaba hace 40 años Colmenar Viejo. Si no, pues miradlos en las hemerotecas. Es decir, que un poco la medida va por ahí, ¿no? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado, pero sí que creo que también a mucha gente de nuestra edad realmente le parece más atractivo el irse fuera que quedarse aquí. Aunque te dieran todas las facilidades posibles, creo que hay mucha gente que optaría por irse fuera a otro país que quedarse aquí. Aunque sí que es cierto que a lo mejor si te dan todas las ayudas, te lo replanteas. Pero... ¿Qué harías tú? A ver, a mí sí que me parece una buena opción, porque además de emprender estás ayudando a despoblar, por así decirlo, algunas zonas. Entonces sí me parece una buena idea, pero no sé si todo el mundo estaría de acuerdo con ello. Se nos va el talento, Rosa. Pero una cosa que sí que hay que tener en cuenta y es si la gente que se nos está yendo de las ciudades sería la solución al problema. Porque si se va la gente perteneciente a Madrid a otras zonas más rurales, pero vienen extranjeros a Madrid, el precio va a ser similar e incluso puede ser que hasta siga aumentando. Esta medida, bueno, yo creo extraterrestre, que sería solo para los nacionales, ¿verdad? Claro. Vale. Ingrid, ¿tú apostarías por irte? Sí. Sin lugar a dudas, Sí. ¿verdad? Porque al fin y al cabo, estando en un céntrico, te va a costar más que estando a la afuera. Si te digo qué tipo de negocio montarías. Pues tiene que ver con inmobiliaria y con las construcciones. Con la construcción. Yo creo que cada uno al final busca un poco su propio interés. Hay gente que le gusta estar tranquilo o lo que pasa es que al final, bueno, yo en mi caso, yo soy un chico muy familiar, entonces si mi familia está en una zona o tiene un trabajo ya estable y eso, dudo mucho que aunque las condiciones sean mejores, yo me fuera a otro sitio o algo así. A lo mejor me interesaría para formar una familia porque me sale más económico, o quiero teletrabajar y estoy más cómodo fuera de Madrid sin tanto bullicio, pero claro, es un poco cada uno, depende de lo que quiera buscar. ¿Qué emprenderías? Yo. Si tuvieses facilidades y dijeras, bueno, pues venga, me voy. Es un tema complicado porque, o sea, a posteriori, pues si ha funcionado algo, todo el mundo sabe qué hacer, pero no sé, yo siempre he tenido una idea por cosas fijas, no sé, restaurantes, siempre la gente va a querer comer, o peluquerías, todo el mundo se tiene que cortar el pelo, incluso colegios o universidades fuera de las ya conocidas, pues me parecería un negocio, sobre todo, muy fijo. ¿Idea tú? Yo no sé, le tendría que dar una vuelta, pero tal vez algo relacionado, ¿no?, con la comunicación, algo que vaya un poco por ahí. También me interesan mucho temas de derecho internacional, pero no sé si sería tan fácil emprender por ahí. Le tendría que dar una vuelta. Álvaro. Yo haría un estudio de la zona, cuáles son las ayudas exactas
y qué modelo de negocio es el que más se beneficiaría de esas ayudas. Y tras hacer ese estudio, haría un ratio pasión-rentabilidad, lo que a mí me apasione hacer y la rentabilidad que me genere ese negocio, y escogería pues, el que mejor se adapte a ese criterio. Pues nada, pues tenéis que seguir estudiando y, oye, que nos den una idea a nosotros, Carlos, ¿no? Claro, bueno, la energía ya está haciéndolo. O sea, las renovables ya están ahí Están en y ello. cubren Puede ese ser. de necesidad o de negocio. Sí, el tema de las placas solares es interesante. Huerto solar. Hay que tener cuidado con las ideas, que si no nos las copian. Bueno, pues ya vemos aquí, es que es lo que tiene la competencia, ¿vale? Que es entre unos y otros es que no quieren contarse nada. Vamos a por la 11ª solución extraterrestre. Bueno, pues las siguientes son viviendas temporales. Viviendas temporales, es decir, esas viviendas prefabricadas, para erradicar el problema de la ocupación. Hablamos ahora de ocupas. Y bueno, pues canalizar también esa exclusión social, Carlos. Claro, esta medida es compleja de explicar porque intenta solucionar no solo cuestiones que tengan que ver con la vivienda, sino también que tengan que ver con migración y inmigración, ¿no? Es decir, la idea es un poco como alternativa que haya una serie de viviendas prefabricadas para evitar, evidentemente, que ocupen estas personas que no tienen ningún tipo de recursos viviendas que no son de ellos, ¿no? En este sentido, hay actualmente va a pasar al Senado una ley de juicios rápidos para que, aunque no sea una vivienda habitual, sean viviendas o oficinas y demás, haya digamos, un desahucio rápido de las personas, de los ocupas que ocupan ese espacio que no es de ellos. Pero es verdad que eso no soluciona el problema. Entonces lo solucionan estas viviendas prefabricadas hasta que se construya una nueva para estas personas, lógicamente, de promoción pública, y se les dé esa solución. Las prefabricadas quedarían libres, con lo cual podrían aquí integrarse las personas migrantes, se las dotaría de formación, se las rehabilitaría el sistema y se las integraría laboralmente, ¿no? Un poco esta es la solución. El Real Decreto 106/2018, Plan Estatal de Vivienda, indica que se establecen subvenciones para alojamientos temporales, es decir, que la legislación también lo cubre. Un poco esta es la idea. Yo dos cosas. Creo que se está buscando generar justicia dentro de una sociedad y que la gente vulnerable tenga acceso a vivienda, y estoy muy de acuerdo en eso, pero eso también genera injusticia, porque tendrías que aplicar un criterio de quién sí y quién no. Ahora, el problema de la ocupación y esa medida. Me voy a extrapolar un poco de esa medida porque, bueno, como medida está bien, pero es que creo que eso es un problema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no de apoyar o no construir o dejar de construir más viviendas, porque en otros países de similares características a las nuestras no hay problemas de ocupación, porque es ilegal. Claro, yo creo que Aquí también es ilegal, ¿eh? no voy a decir como que fomente o incentive a los ocupas, pero claro, al final, si yo voy a ser ocupa y voy a tener una vivienda seguro, o voy a recibir una subvención por ser ocupa, pues al final no es algo que acabe con el problema, sino que incluso a lo mejor Eso es. Entonces yo creo que como medida está bien, siempre y cuando lo acompañe la seguridad jurídica, que es lo que falta en este país para poder cada uno pues tener tu casa o tener tus negocios o hacer lo que quieras sin tener el problema de tener que estar lidiando con gente que lo único que busca es, no voy a decir chupar del bote, porque es un poco injusto, pero sí, pero es fuera de la legalidad tener una vida que no se ha ganado, por así decirlo. Ahora, a mí esta medida me parece una bastante buena idea, sobre todo para poder brindar techo a las personas que lo necesitan. Pero sí que plantea varias dudas. Por un lado, al no ser una medida definitiva, puede ser vista como una solución parche por bastantes personas. Y por otro lado, por el hilo de lo que han comentado antes, ¿quién va a decidir o cómo se va a decidir qué personas pueden acceder a esa vivienda? Creo que eso puede generar bastantes problemas, ¿no? ¿Quién entra, quién no, durante cuánto tiempo, por qué, cómo se regula? Creo que eso hay que mirarlo bien, porque si no va a generar bastantes problemas sociales. Claro, tenéis que pensar también, lo digo por el día que estamos hoy, que entre esos colectivos vulnerables están también las mujeres maltratadas, ¿bien? Que igual no pueden vivir con su maltratador y necesitan de una solución, ¿bien? Yo, sinceramente, estoy muy de acuerdo en apoyar a ese tipo de personas por el principal hecho de que son productos de sus circunstancias y realmente no pueden cambiarlas. Pero hay que diferenciar de ese tipo de personas a personas que están en edad laboral, podrían haberse esforzado más o
si tienen las oportunidades, esforzarse más y llegar a tener un nivel de vida mejor que les permita vivir en otros lugares. Realmente es una medida que si está bien gestionado, pues sería de gran ayuda para las personas vulnerables, porque luego hay ocupas que se meten porque sí, porque no quieren trabajar, y ahí está el problema, y le vas a dar una vivienda. Entonces no, la policía lo que tiene que hacer es estudiar quién está de ocupa y darle la vivienda a quien debe, y si no, el que no, pues a la cárcel, no vete metido en una casa que no es tuya y haber trabajado. Bueno, y intermedia, que es a lo mejor dotarle de formación para que luego se incorpore al mercado laboral. O también, ¿no? exacto. Que era lo que decía la medida, ¿no? Claro, yo es que no lo sé, te quería preguntar a ti también, si a lo mejor en lo que es esa medida se comenta cómo se va a decidir quién tiene acceso, pero precisamente por el hilo de la mujer, es decir, quién va a tener acceso, una mujer maltratada, una persona monoparental, una persona mayor, un ocupa, ¿quién va a decidir cuál de todos esos perfiles es el que más encaja? No sé si eso está ya determinado. Claro, yo os puedo poner un ejemplo que también el Marciano lo está mirando en Dinamarca. Se redujo el desempleo porque cuando pusieron profesionales en los servicios públicos de empleo gestionando las personas que estaban desempleadas y ofreciéndoles trabajos que realmente estaban dentro de su perfil y su cualificación, y bajó un montón. Entonces, quiero decir que es una medida vinculada, no es una medida exclusiva de decir, no, como soy ocupa, pues me van a dar una vivienda pública. No, te van a dar una vivienda pública, no, te van a dar una oportunidad para integrarte al entorno laboral y a formarte. Un poco van vinculadas a esto. Y luego hay otros colectivos que realmente son vulnerables porque evidentemente una sentencia judicial de maltrato deja claramente a una mujer o un hombre, por ejemplo, divorciado, que no tenga acceso tampoco a una vivienda porque tiene que vivir con sus padres y demás, pues estas situaciones con estas medidas a lo mejor se solucionarían, que es un poco lo que se intentamos. pretende, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Si el acompañamiento no es solo el darte la casilla, sino es te voy a promocionar cursos, te voy a apoyar con formaciones y te voy a dar oportunidades dentro del mundo laboral para que tú mejores y cambies estas circunstancias, y cuando tú te vayas pase otra persona y se vaya haciendo una especie de cadena de favores, pues sí que me parecería éticamente bien, pese a que económicamente habría que ver si es posible y si es realmente útil dedicar el recurso que se tiene, que es limitado, ahora en eso. Pero incluso para jóvenes también, que siempre nos cuesta emanciparnos mucho, pues yo creo que sería incluso buena idea también pues promocionar esas viviendas, incluso dar pues becas o algo así a gente que quiera estudiar. Bueno, pues otra posible solución, ya lo estamos dejando aquí claro, con lo cual vamos terminando el programa y vamos con la duodécima solución. Carlos, en esta consiste una creación de un registro nacional de viviendas vacías al servicio de la Agencia Estatal del Alquiler. Claro, actualmente existe, lo que pasa es que no es público, aunque debería serlo, y tampoco lo conocen todas las personas. Entonces, ya hablábamos en el programa anterior que tener una vivienda vacía pues está muy bien, pero no deja de ser una especulación según los suecos. Yo estoy hablando un poco de, ¿no? Incluso los austríacos también, ¿no? Entonces, la ley aplicable es la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 8/2013, que ya dije anteriormente, regula el uso y disponibilidad del suelo para proyectos de interés público, ¿no? Entonces, el contexto es identificar viviendas sin uso prolongado para fomentar su reutilización, aplicar incentivos para propietarios que ofrezcan estas viviendas al mercado y reducir la presión en el mercado de alquiler en zonas tensionadas, que ya venía con otra medida. Entonces, digamos que es una medida que ya podría existir, pero como tenemos 17 más 2 países en España, pues habría que intentar integrarlo en una, digamos, forma de interpretación común dentro del Estado para que, sobre todo, quien pudiese verlo sean los ciudadanos, no los organismos y las administraciones, sino que el ciudadano tuviese una página web o una red social donde se le indique, oye, mira, tenemos estos terrenos, o tenemos estas viviendas, o tenemos estas oficinas, o tenemos estas zonas rurales, y hay un registro público que sobre todo, transparencia, que se nos exige últimamente, sobre todo por criterios ESG en todos los ámbitos, ¿no? Yo, antes de aplicar esa medida, haría una pequeña medida extra, y es que a partir de la segunda vivienda sea ilegal ocupar viviendas, porque eso haría que fuese mucho más fácil acceder a ellas. Ahora, me ha gustado mucho un punto que has dicho, y es promover a los propietarios de viviendas vacías y no obligar a los propietarios de viviendas vacías, porque el obligar
genera que se haga, pero con desgana, y el promover hace incluso a personas que no se encuentran en esa situación empiecen a buscar estar en una situación de tener varias propiedades para comenzar a hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, si está bien planteada y previo se hace lo que te he comentado para evitar que se ocupen, pues estaría muy bien. Realmente nadie te puede obligar a que tú, si tienes una vivienda que está vacía, la quieres tener vacía porque vas a guardar cosas o simplemente no la quieres alquilar porque estás en un momento en el que quien te la va a alquilar sabes que te va a destrozar la vivienda, está bien porque si te obligan, sí, porque si no te obligan, pues si no te multan. Entonces sería una buena medida. Claro, o sea, a mí me parece una buena medida, pero sí que es cierto que me preocupa el tema de la ocupación. Es decir, estamos regalándole básicamente al público y a todas las personas que quieran un informe básicamente con cada espacio ocupable, por así decirlo. Entonces, ¿de qué manera vamos a conseguir que esas personas no se aprovechen de esto? A lo mejor habría que regularlo con las fuerzas del Estado, con la seguridad, pero me parece bastante complicado. Creo que correría bastantes riesgos, aunque sea una buena idea. Claro, al final la base yo creo que es la seguridad jurídica, que es la principal clave, yo creo, de la vivienda, que es que tú tengas la seguridad de que vas a utilizar tu vivienda y no va a sufrir daños o no va a sufrir una ocupación. Entonces la medida está muy bien y además yo creo que incluso reduciría los precios porque al final estás ayudando al propietario a querer utilizar la vivienda para generar ingresos, y yo creo que es una buena medida. Claro, esta yo creo que también la podíamos unir, hablamos la semana pasada también de, bueno, pues de contar con otra herramienta, una institución, una agencia que fuera la que hiciese cumplir la legalidad de lo que se promueva. Entonces, bueno, pues yo creo que esta medida, junto a la que hablamos de la semana pasada, con esta institución también pública, bueno, que pudiera gestionar, yo creo que sería, bueno, una propuesta muy, muy válida. Claro. En el capítulo anterior de lo que hablábamos era de crear una agencia estatal de alquiler con garantía a través de los seguros para los propietarios. Y de esa forma, evidentemente, este tipo de desmanes por parte de determinados arrendatarios y demás estarían cubiertos por ese seguro. Pues, ¿alguna propuesta más tenemos? ¿Alguna solución más? De momento no. Que las inmobiliarias se encargasen de esos pisos que la gente no puede llegar a alquilar porque no encuentran gente. Me parece muy bien. Bueno, pues Carlos, yo creo que nos tenemos que ir despidiendo del programa y bueno, pues lo decíamos al comienzo del programa, hoy es 25 de noviembre, es Día contra la Violencia de Género y ojalá esta propuesta que se ha comentado también dentro de este espacio, de esas personas vulnerables y por supuesto entran las mujeres u hombres con violencia de género, tengan también la oportunidad de huir de su acosador y de esa persona que tiene que desaparecer de su vida.